El conflicto entre Israel e Irán ha sido una de las tensiones geopolíticas más complejas y prolongadas en el ámbito internacional a lo largo de las últimas décadas. Estos dos actores clave en el Medio Oriente han estado envueltos en una serie de enfrentamientos directos e indirectos que han dejado una profunda marca, no solo en la región, sino también en la política global. La reciente escalada de violencia entre ambos países, caracterizada por el intercambio de ataques aéreos, misiles balísticos y ofensivas terrestres, ha puesto nuevamente a Oriente Medio en el centro de atención mundial, reavivando antiguos temores de una guerra de gran escala que podría involucrar a potencias extranjeras. A lo largo de la historia moderna, Israel ha adoptado una postura tanto defensiva como ofensiva en relación con Irán, un país que ha respaldado a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, organizaciones que consideran a Israel su principal enemigo. En respuesta, Israel ha llevado a cabo numerosas operaciones preventivas para neutralizar las amenazas percibidas provenientes de Teherán y sus aliados regionales. Estos enfrentamientos no solo han causado destrucción, sino que también han desestabilizado las fronteras y sembrado temor entre la población civil. Recientemente, los ataques y contraataques entre ambas naciones han intensificado el conflicto. Si tienes fe y crees en el poder espiritual, te invito a suscribirte y darle like para seguir compartiendo contenido de gran valor para el crecimiento de tu espíritu. Irán, conocido por su enérgica retórica contra Israel y su apoyo a las facciones armadas que operan en Gaza y Líbano, ha lanzado misiles balísticos hacia territorio israelí, provocando que millones de israelíes busquen refugio en búnkeres. Algunos analistas han descrito estos ataques como los más significativos y directos de los últimos años. En respuesta, Israel ha bombardeado almacenes de armas, lanzadores de misiles y otras instalaciones estratégicas vinculadas a Hezbollah en el sur del Líbano y Siria. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que Irán cometió un grave error con estos ataques y que pagará las consecuencias, subrayando así la naturaleza irreversible del conflicto en curso, que amenaza con arrastrar a toda la región a una escalada militar sin precedentes. Mientras tanto, el régimen iraní ha advertido que cualquier represalia por parte de Israel desencadenará una respuesta aún más devastadora, poniendo en riesgo no solo a las fuerzas israelíes, sino también a los intereses estadounidenses en la región. Estados Unidos, un aliado cercano de Israel, ha jugado un papel fundamental en la defensa de su socio estratégico, proporcionando sistemas de defensa aérea avanzados y apoyo logístico en los momentos de mayor tensión. En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han desplegado un número considerable de tropas adicionales en Oriente Medio, mientras que escuadrones de aviones de combate han llegado a la región para fortalecer la capacidad defensiva tanto de Israel como de los aliados estadounidenses. Este conflicto no se desarrolla de manera aislada. En él convergen numerosos actores, como Hamas, Hezbollah y otras facciones respaldadas por Irán, que han aprovechado la coyuntura para intensificar sus ataques contra Israel. Hamas, por ejemplo, ha elogiado los recientes lanzamientos de misiles por parte de Irán, describiéndolos como una legítima venganza por la muerte de altos cargos de Hezbollah y Hamas en operaciones israelíes. En este contexto, el Triángulo del Mal, como lo ha descrito Netanyahu, está compuesto por Irán, Hezbollah y Hamas, todos buscando debilitar a Israel y sus aliados. El papel de los aliados internacionales también es clave. Rusia y China han mostrado su apoyo a Irán en diversos foros internacionales, mientras que Estados Unidos, junto con sus aliados europeos, ha defendido el derecho de Israel a proteger su territorio y su población. Estas alianzas, sumadas a las diferencias ideológicas, religiosas y estratégicas, han creado un entorno en el que cualquier conflicto regional puede rápidamente escalar a un enfrentamiento de proporciones internacionales. En el ámbito regional, la participación de milicias iraquíes respaldadas por Irán añade otra capa de complejidad. Estas facciones han advertido a Estados Unidos que cualquier acción en contra de Irán pondrá en peligro los intereses estadounidenses en Irak y otras partes de Oriente Medio. Este tipo de declaraciones subrayan la posibilidad de que la guerra entre Israel e Irán no se limite a un conflicto entre ambos países, sino que se extienda rápidamente a otros territorios, incluyendo Irak, Siria y Líbano, con la posible implicación de grandes potencias globales. Continuando con la perspectiva del conflicto y sus implicaciones, este escenario nos invita a reflexionar desde una perspectiva espiritual. Las Escrituras mencionan conflictos y guerras en los tiempos finales, donde las naciones se alzarán unas contra otras. En Mateo 24:6, Jesús dice, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin».
Este versículo nos recuerda que, aunque los conflictos son parte de la historia humana, no debemos perder la esperanza ni la fe. Los tiempos de guerra pueden llevar a la humanidad al borde del caos, pero también pueden ser una oportunidad para buscar la paz y la justicia. Asimismo, el Salmo 46, 9 afirma: Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Esta promesa nos alienta a confiar en la intervención divina y en la posibilidad de un futuro en el que las guerras cesen y prevalezca la paz. Sin embargo, mientras ese momento llega, es responsabilidad de las naciones y de sus líderes actuar con sabiduría y moderación, evitando escaladas innecesarias que puedan llevar a la devastación de más vidas inocentes. El futuro del conflicto entre Israel e Irán es incierto, pero lo que está claro es que la región enfrenta uno de sus mayores desafíos en décadas. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir diplomáticamente para evitar que la situación se salga de control. Tanto Israel como Irán deben considerar las terribles consecuencias de una guerra total. En última instancia, el deseo de paz debe prevalecer sobre la búsqueda de venganza, y las naciones deben recordar que la verdadera seguridad no se encuentra en la guerra, sino en la cooperación, la diplomacia y la fe en un futuro mejor. La paz es un mandato bíblico y un anhelo universal. Como señala Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este llamado nos recuerda la importancia de buscar activamente la paz, incluso en los momentos más oscuros. En tiempos de conflicto, las naciones pueden sentirse tentadas a recurrir a la violencia, pero la verdadera fuerza radica en encontrar soluciones que promuevan la estabilidad y el bienestar de todos los pueblos involucrados. Este conflicto no solo es una cuestión de poder y territorio, es una lucha entre la paz y la guerra, entre la vida y la muerte. Como seres humanos, debemos orar y actuar para que prevalezca la paz. El apocalipsis en Oriente Medio parece haber comenzado oficialmente y el enfrentamiento entre Israel e Irán está a punto de volverse irreversible. Esta misma mañana, el ejército israelí llevó a cabo un masivo ataque de represalia contra Irán y Líbano. Un gran número de aviones de combate israelíes bombardearon con éxito sus objetivos. Usuarios en redes sociales compartieron videos que mostraban la destrucción de varios almacenes de armas y lanzadores de misiles por parte de Israel. ¿Por qué Israel tomó represalias? Para entender los últimos acontecimientos, es esencial examinar el contexto en detalle. Irán lanzó una andanada de misiles balísticos contra Israel el martes por la noche, obligando a más de 10 millones de personas a refugiarse en búnkeres. En el cielo se podían ver misiles e interceptores detonando. Poco después del ataque, que en su mayoría fue interceptado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió a Teherán que había cometido un grave error y que pagaría por ello. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron que interceptaron un gran número de los 181 misiles lanzados por Irán. Sin embargo, la caída de metralla y escombros causó daños y la muerte de un civil, además de herir a varios más. Las explosiones resonaron en gran parte de Israel, incluyendo Jerusalén y el Valle del Jordán. Uno de los cohetes impactó en una escuela en el centro de Israel, causando importantes daños, aunque afortunadamente no hubo heridos. El general de división Rafi Milo, jefe del comando del Frente Interior, se reunió con los primeros intervinientes en el lugar del impacto para evaluar la situación. Según las FDI, Estados Unidos ayudó a Israel a defenderse, reconociendo la amenaza de Irán con antelación y contribuyendo a interceptar algunos de los misiles. En una reunión de seguridad en un búnker cerca de Jerusalén, Netanyahu reafirmó que Irán había cometido un grave error y que pagaría las consecuencias, subrayando que el ataque fracasó en gran medida gracias al avanzado sistema de defensa aérea de Israel y agradeció el apoyo de Estados Unidos. Este tipo de conflicto, donde Israel se defiende de múltiples enemigos a la vez, puede ser interpretado por algunos como una señal de que estamos viviendo momentos proféticos. Desde una perspectiva de fe, estos eventos invitan a la reflexión sobre el papel de la humanidad en la búsqueda de la paz y la justicia. La Biblia nos llama a orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122, 6, y a ser pacificadores en un mundo dividido. Sin embargo, también nos recuerda que Dios tiene el control de la historia y que, en última instancia, su justicia prevalecerá. En conclusión, los recientes ataques y represalias entre Israel e Irán no solo representan un grave conflicto geopolítico, sino que también resuenan con profundas implicaciones espirituales. Mientras las naciones luchan por el control y la supervivencia, es importante recordar que el llamado bíblico es a buscar la paz, aunque el camino hacia ella parezca lejano.
En momentos como estos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Este conflicto creciente entre Israel e Irán, junto con las reacciones y represalias de otras potencias de la región, nos recuerda los tiempos de tribulación y guerra profetizados en la Biblia. En Ezequiel 38 horas y 16 minutos se describe cómo subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Este tipo de conflicto nos invita a reflexionar sobre la sabiduría de buscar soluciones pacíficas y diplomáticas, especialmente en una región tan sensible y llena de tensión. Siguiendo con la importancia de la paz en un contexto de creciente tensión, se debe subrayar que, a lo largo de la historia bíblica, la violencia solo ha generado más violencia. Las Escrituras nos enseñan que la paz y la justicia son dones de Dios que debemos buscar activamente. Como se menciona en el Salmo 34 horas y 14 minutos, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Aunque el conflicto parece inevitable en ocasiones, la verdadera esperanza para la humanidad reside en una paz que solo Dios puede proporcionar. En este contexto, el llamado es a orar por la paz en Oriente Medio, por la protección de los inocentes y para que los líderes involucrados busquen caminos que eviten una mayor devastación. La paz, sin embargo, no solo es un estado de ausencia de guerra, sino una misión activa en la que todos podemos participar, abogando por el diálogo, la diplomacia y la reconciliación. El conflicto entre Israel e Irán ha atraído la atención internacional y ha dejado a la región en una situación precaria. En abril, la Real Fuerza Aérea Jordana y sus sistemas de defensa aérea respondieron a una serie de misiles y drones que ingresaron en su espacio aéreo, según un comunicado oficial. Estos ataques provocaron una amplia condena internacional y Hamas acogió con satisfacción el ataque con misiles iraníes, afirmando que era una represalia por los asesinatos de líderes de Hamas y Hezbollah. El movimiento de resistencia islámica Hamas emitió un comunicado diciendo: "Bendecimos el heroico lanzamiento de cohetes llevado a cabo por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán sobre amplias zonas de nuestros territorios ocupados", refiriéndose a Israel. Hamas justificó el ataque como una venganza por la sangre de sus mártires caídos en manos de las fuerzas israelíes. Las milicias iraquíes respaldadas por Irán también emitieron una advertencia, indicando que cualquier acción hostil contra Irán pondría en peligro los intereses estadounidenses en la región. "Todas las bases e intereses estadounidenses en Irak y en la región serán nuestro objetivo", declaró el Comité de Coordinación de la Resistencia. Además, instaron a Israel a no utilizar el espacio aéreo iraquí para tomar represalias contra Irán. El ataque iraní se produjo después de que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, iniciaran una incursión terrestre limitada en el sur del Líbano. A pesar de las advertencias estadounidenses sobre un inminente ataque iraní, Netanyahu, en una declaración grabada en video, habló de días de grandes desafíos por delante, apelando a la unidad del pueblo israelí y exhortando a la población a seguir las instrucciones del Comando del Frente Interior. La misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York afirmó que no había informado a Estados Unidos de su ataque contra Israel de antemano, elevando aún más las tensiones internacionales ante el temor de nuevos enfrentamientos. En respuesta, el Comando del Frente Interior de Israel ordenó a los residentes del centro del país que permanecieran cerca de refugios antiaéreos hasta nuevo aviso. Fuentes israelíes indicaron al New York Times que se esperaba un ataque iraní contra 3 emplazamientos militares y un cuartel de inteligencia en el norte de Tel Aviv, que ya había sido evacuado como medida de precaución. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió una alerta de seguridad, instruyendo al personal y a sus familias a permanecer en sus puestos hasta nuevo aviso. El Pentágono, por su parte, declaró que Estados Unidos incrementaría significativamente sus fuerzas en Oriente Medio, añadiendo miles de efectivos a los ya presentes en la región. Además, se desplegarían nuevos aviones de combate, incluidos F-16, F-15 e IA-10, como parte de este refuerzo militar. Este conflicto creciente entre Israel e Irán, junto con las reacciones y represalias de otras potencias de la región, evoca los tiempos de tribulación y guerra profetizados en la Biblia. En Ezequiel 38 horas y 16 minutos se describe cómo un enemigo se levantará contra Israel en los últimos días, en lo que algunos interpretan como una gran confrontación entre las fuerzas del bien y del mal. Este pasaje sugiere que Israel será el foco de ataques de naciones enemigas, pero que la intervención divina será evidente. Por otro lado,
en Mateo 24:6, se nos insta a no alarmarnos ante las guerras y rumores de guerra, recordando que estos eventos no marcan el fin, sino que son parte de un plan mayor. Estos tiempos de conflicto invitan a la reflexión sobre la sabiduría de buscar soluciones pacíficas y diplomáticas, especialmente en una región tan sensible y llena de tensión. La paz y la estabilidad en Oriente Medio son objetivos que deben ser buscados activamente, no solo por las naciones involucradas directamente, sino también por la comunidad internacional. Las alianzas globales y el compromiso con la diplomacia pueden ser instrumentos poderosos para mitigar el impacto de estos conflictos. Las palabras de las Escrituras nos invitan a orar por la paz de Jerusalén y a ser pacificadores en un mundo dividido. En este sentido, se nos recuerda que Dios tiene el control de la historia y que, a pesar de las aparentes derrotas y desafíos, su justicia prevalecerá en última instancia. Para aquellos que creen, el llamado es a orar por la paz, no solo en Oriente Medio, sino en todas partes donde la violencia y la discordia siembran sufrimiento. El verdadero camino hacia la paz exige sacrificio, comprensión y una voluntad constante de resolver las diferencias a través del diálogo y el respeto mutuo. La conclusión es clara: mientras los recientes ataques y represalias entre Israel e Irán representan un grave conflicto geopolítico, también resuenan con profundas implicaciones espirituales. En tiempos de conflicto, debemos recordar que la verdadera fuerza radica en la diplomacia y en el deseo de construir un futuro mejor para todas las naciones. Como dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Este llamado a la paz nos insta a buscar soluciones que promuevan la estabilidad y el bienestar de todos los pueblos involucrados, y a trabajar hacia un futuro en el que la cooperación y la fe sean los fundamentos de nuestra coexistencia.